los proyectos que ellos tienen. Y además, bueno, y posterior a eso va a haber una parte de preguntas en la que está abierta a ustedes, ¿verdad? Para que puedan hacer las preguntas pertinentes, considerando, ¿verdad?, los temas pues teóricos sobre responsabilidad social que hemos visto en el curso y que puedan, digamos, ser algunas inquietudes que ustedes puedan presentarles en este caso, a Esteban, ¿verdad?, con respecto a lo que hace la empresa. Entonces, la sesión va a funcionar de esta forma. Posterior a terminar la sesión, pues con eso terminaríamos lo de la clase del día de hoy. Entonces, le cedo la palabra a Esteban. Primeramente, agradecerles, ¿verdad?, a ellos por abrirnos este espacio, que como le mencionaba antes, pues la idea era visitarlos, pero bueno, debido a ciertas circunstancias, pues tuvimos que cancelar, pero sí agradecemos muchísimo que nos puedan abrir este espacio. Muchísimas gracias de antemano, Esteban, y les cedo la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Espero que la charla de hoy les parezca bastante interesante. Como lo mencionó María, la idea mía, normalmente me gusta mucho hacer las charlas un poquito más interactivas y no conversar yo, hacer un monólogo. Entonces, les pido por favor que cuando tengan alguna pregunta, nada más ponen la manita y hacemos una pausa y lo respondemos. Si no, lo pueden poner en el chat también, y yo aquí tengo a Sarita que me está acompañando, que me va a mencionar algunas de las preguntas, pero lo ideal es que ojalá puedan participar y sentirse cómodos de cualquier inquietud que tengan. Bueno, y me gustaría empezar, vamos para ir calentando un poquito, me gustaría empezar por si pueden levantar la mano los que ya han escuchado algo de Florex o de qué se dedica la empresa Florex. Tengo solo uno por el momento, poco la han escuchado. Ok, bueno, ahí vamos, ya tenemos otra persona también. Bueno, entonces les voy a contar, voy a compartir un segundo pantalla para que podamos ver, nada más si por favor alguien me confirma que la pueden ver. Ahí ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces para comentarles un poquito, hoy les voy a contar un poco de la historia de Florex, de dónde nació, y después nos vamos a enfocar más que todo en la parte de responsabilidad social y la parte de responsabilidad ambiental, que para nosotros van muy de la mano. El nacimiento de Florex. Florex nace como una solución a un problema que tenía una de las otras empresas del grupo. En su origen, Florex nace por nuestro fundador, don Carlos Araya, que él inicia con una empresa que se llama Escosa. Es una empresa que da servicios de limpieza con personas que trabajan en diferentes instalaciones, dando la limpieza de los lugares. Para entender de dónde nace todo el grupo, es muy importante entender la historia de los dos fundadores, y uno es don Carlos. Él es nacido de San Ramón de Alajuela, una familia grandísima de 14 hermanos, y decide trabajar como misionero. Entonces él salió del país como misionero a trabajar desde los 18 años como hasta los 32 años que regresó a Costa Rica. En sus misiones, don Carlos trabajaba en lo que era bienestar social. Él iba a una comunidad, aprendía de la comunidad y después tenía que hacer un proyecto para poder mejorar esa comunidad. Ahí tuvo, no está pasando. Ok, realmente un segundo. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque no se está pasando la presentación, me comentan. Vamos a probar de nuevo. Creo que es cuando se hace grande. Vamos a ver. No está cambiando. ¿Están viendo todavía la primera? Sí, se visualiza la primera. A ver.
Creo que es cuando lo pongo en el modo grande. Entonces, ahí lo voy a acercar un poquito, pero entonces lo vamos a dejar así para poder, que ustedes puedan ir viendo los detalles. Bueno, entonces les estaba contando la historia de don Carlos. Él llega a una comunidad, tenía que aprender de la comunidad y dejar un proyecto funcionando. En esos 10 años que tuvo de experiencia trabajando con comunidades, él encontró que cada vez que lograba llegar a un lugar que tenía diferentes problemáticas, pueden hablar temas de vivienda, temas de inseguridad, temas de salud, cuando él lograba generar un proyecto donde las personas de la comunidad pudieran aprender, ya sea un conocimiento técnico como trabajar con electricidad, trabajar en soldadura, o trabajar con madera, y conseguían esos conocimientos y después podían ir a lograr montar su propio taller o trabajar en un empleo estable, con esos ingresos y esa estabilidad que les daba el trabajo, ellos lograban regresar a sus comunidades y empezaban a atacar los diferentes problemas que tenía la comunidad. Y fue así como él fue encontrando que un empleo estable y bien manejado da bienestar en lo que es la parte social y en la comunidad. Él regresa a Costa Rica y se encuentra en Costa Rica una demográfica que es muy similar. Son madres solteras que no han tenido la oportunidad de estudiar, que normalmente terminan trabajando limpiando casas o limpiando apartamentos o demás, pero normalmente siempre de una o dos maneras, o muy informal, donde a veces tienen un trabajo una mañana, en la tarde no, o a veces las llaman, a veces no, o completamente lo opuesto, donde tienen que quedarse en el lugar de trabajo 24/7 y viven casi trabajando todo el tiempo. Entonces él toma esta demográfica y decide montar la empresa Escosa, que se dedica, como les mencionaba, ya a la parte de servicios de limpieza. Escosa es una empresa que ya tiene más de 27 años de estar en el mercado, muy reconocida más que todo a nivel social, en temas como reconocimientos como temas de mi primer empleo, inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral, que nos ha premiado el IMAS y nos ha premiado, también nos invitó a Naciones Unidas para conversar de cómo incluir personas con discapacidad en el ámbito laboral, y otras que esto no debería ser, yo siempre menciono, no debería ser un premio, pero en Costa Rica todavía realmente lo es, temas como patrono responsable, donde no se le ha fallado a ninguna de las personas en más de 27 años en temas de pagos de su seguro o temas de cargas sociales que la empresa cubre. De ahí, brinco un poquito ya más, yéndonos a donde nació Florex. Las personas de Escosa estaban utilizando químicos de limpieza para los contratos, pero entonces les empezaba a dar temas como problemas respiratorios, irritación de piel o de ojos, o reacciones alérgicas que estaban teniendo. Don Carlos empezó a buscar cómo solucionar esto con otros productos, pero no encontró productos que se enfocaran específicamente en el cuidado de la salud de las personas. Y entonces decidió fundar lo que fue el inicio de lo que es Fábrica Florex. De ahí brinco al otro pilar, que es doña Silvia. Doña Silvia también es de las socias fundadoras iniciales, donde ella viene un poquito más de otro lado. Ella es abogada ambiental, trabajó en sus primeros años con el gobierno en todo lo que fue el tema de legislación de áreas protegidas, y trabajó mucho en la parte sur del país con los indígenas de Península de Osa para ayudarles a legalizar sus tierras dentro de lo que es la legislación costarricense y que tuvieran todos sus derechos. De ahí doña Silvia viene a Florex y ella llega cuando Florex está apenas iniciando y empieza a la parte de la comercialización, a buscar distribuidores que le vendieran y demás, pero encontró muy poco y decidió fundar lo que es toda la parte comercial de Florex, que es la venta de productos ya a diferentes sectores de la limpieza. No sé cuántos conocen el mundo de la limpieza, pero se los voy a explicar muy rápidamente. Existen como dos grandes áreas, lo que es la limpieza de hogar o los productos que son para hogar, básicamente productos químicamente más sencillos, menos complejos, más complicados de vender porque hay menos capacidad de poder sentarse a explicar los beneficios del producto y demás, ya que más que todo se compran en supermercados o en pulperías, y ahí no hay tiempo para sentarse con cada persona antes de que elija un producto, explicarle por qué el producto Florex es el mejor que hay en el mercado. Y tenemos el otro, que es la parte industrial e institucional, donde son soluciones más complejas. Por ejemplo, pueden pensar en limpiar un hospital,
Entonces, a la hora de limpiar un hospital, hay que limpiar fluidos corporales, virus o patógenos muy complejos, y eso requiere un servicio complejo en la parte química, pero tal vez más sencillo de vender porque tenemos la oportunidad de sentarnos con la persona encargada a conversar los diferentes beneficios, a recibir retroalimentación de lo que piensan de la propuesta y demás. Pero esos son los dos grandes sectores de la limpieza, y Florex trabaja en ambos sectores de esa limpieza. Perfecto. Ahora voy a brincar un poquito a lo que es la parte de la misión y la visión. Entonces, Florex nace con una misión que es una empresa que investiga, diseña, produce y comercializa productos y servicios para mejorar la calidad de vida de las personas en armonía con el medio ambiente. Y nuestra visión es ser reconocidos a nivel centroamericano como la empresa referente en soluciones innovadoras de limpieza realmente amigables con el ambiente. Que esto es como decir para dónde vamos y por qué hacemos las cosas como nosotros las hacemos. Perfecto, continúo. Además de eso, ya enfocándonos un poquito más en qué es la responsabilidad social en Florex. Nosotros nos manejamos, y como ustedes lo pueden ver, yo creo que una empresa es una imagen de los fundadores. Y en Florex, ambos fundadores vienen de historias muy fuertes en temas tanto ambiental como compromiso ambiental como el compromiso social. Y entonces para Florex, el tema de la responsabilidad social no es un indicador, no es un check para compartir en Facebook o en Instagram, o para decirle a un cliente que lo tenemos por ahí guardado, sino que es un ADN. Y nosotros lo trabajamos en dos prácticas que son los pilares, los tres pilares de la parte empresarial, que se divide en la parte social, en la parte ambiental y en la parte económica, que es muy interesante. Ahora discutimos un poquito más de por qué es importante siempre tomar en cuenta la parte económica. Y la otra metodología es la parte de la economía circular. Voy a hacer una pausa como de 15 segundos para ver si alguno tiene alguna pregunta por ahí. No, de momento no. Perfecto. Acuérdense que pueden levantar la mano en cualquier momento o escribirnos en el chat la pregunta que tengan. De acuerdo. Entonces, siempre lo que vamos a hablar va a estar relacionado con una de los tres pilares o va a estar relacionado con el concepto de economía circular. Vamos a hablar un poquito de los valores a nivel empresarial, que lo que tenemos son el valor de los altos estándares. Nosotros todo lo que hacemos lo trabajamos con miras a la excelencia, ya sea en la atención de un cliente, en un contrato laboral, en el producto mismo que fabricamos, en el manejo de los desechos. Todo se busca hacerlo con muchos altos estándares. Tenemos un valor que para mí es uno de los más importantes y más diferenciadores que tenemos, que es el tema de la transparencia, donde nosotros abrimos las puertas no solo a nuestros clientes, sino a instituciones públicas, inclusive a veces hasta competidores, para que puedan conocer qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ya que para nosotros la forma de diferenciarse entre empresas que no hacen lo que dicen es con la transparencia. Tenemos el valor de un solo equipo, donde todo el personal vale lo mismo para la empresa y trabajamos en conjunto. Cada uno tiene un trabajo importante que hacer y trabajamos muchísimo con lo mejor para el planeta y la salud, donde todos nuestros procesos y productos nacen siendo la mejor alternativa para cuidar el medio ambiente. ¿Okay? Les voy a contar un poquito de cómo trabajamos nosotros para ir enmarcando dónde Florex puede tener un impacto y cómo podemos trabajarlo. Nosotros tenemos lo que es la parte de fabricación, la parte de despacho y distribución de productos de limpieza amigables con el ambiente. Además de eso, también incluimos un poco lo que es la parte del servicio de aseo y limpieza y otros servicios que también ya son un poquito más técnicos, en los que vamos ayudando a nuestros clientes. Entonces, cuando nosotros conversamos de a dónde Florex trabaja y lo marcamos, tenemos la parte de una fábrica, la parte de una distribución y la parte de atención al cliente, y ya lo que es la venta de productos. Eso es muy importante para ir entendiendo
que una empresa no puede tener un impacto en todo, pero sí tiene que tener un impacto positivo en donde está cerca o donde puede generar beneficios a la sociedad. Entonces nosotros, para lo que vamos a ver ahorita en adelante, pensar como una fábrica, como un distribuidor o como una empresa de venta de productos o directos al cliente. De ahí, ¿cómo trabajamos nosotros nuestra estrategia? Y voy a brincarme esta para que lleguemos un poquito a lo que es la economía circular. Ahí, por favor, levantar la mano porque esto también es muy interesante. ¿Quiénes ya han escuchado el término economía circular previamente? Bueno, mientras me van levantando la mano, economía circular es un término donde se menciona o se estructura que una empresa debería ser responsable no solo de un producto final con el cliente, sino de qué pasa con ese producto, de dónde nace, a dónde se formula, a dónde se fabrica, a dónde se almacena, cómo se distribuye, cómo lo utiliza el cliente. Y después de eso, la otra parte muy relevante y muy nueva es que continúa la empresa estando interesada en cómo ese producto se desecha y cómo yo logro hacer que ese desecho regrese a formar parte de la economía circular, así logrando un círculo donde se elimina el modelo lineal de saco recursos naturales, los hago, los despacho y después de eso ya no me importa o no me voy a verificar cómo pueden o cómo están desechando esto. ¿Ok? Y como les mencionábamos, tenemos los otros 3 pilares, la parte social, la parte ambiental y la parte económica. Entonces, para conversar un poquito de la parte de economía circular y cómo Florex trabaja la economía circular, y ahí vamos a hablar un poquito de la parte ambiental y la parte social como los pilares más relevantes, y les voy a ir tocando esa parte económica. Empezamos por de dónde nacen las materias primas. Y aquí voy a hacer una pregunta, ¿dónde o qué parte del mundo es la que produce más materias primas para la limpieza? Si alguien tiene ese conocimiento así específico, o si quieren adivinar, por lo menos. No veo todavía ninguna mano levantada, pero como se lo pueden imaginar, muchas de estas materias primas vienen de lo que es la región de Asia, algunas más especializadas de Europa y otras Estados Unidos. Esas son como las 3 regiones de donde más vienen estas materias primas. Entonces, ¿cómo Florex puede decir, nosotros tenemos que buscar que estas materias primas que nacen en un lugar largo de nuestra planta, que no están ni en nuestra región geográfica cercana, sean responsables tanto con el medio ambiente como con la parte social? Entonces nosotros trabajamos lo que es una auditoría no solo a nuestros distribuidores, que muchos son nacionales, sino que a las fábricas y de las fábricas a las plantaciones mismas de este tipo de materias primas. Entonces, desde ese punto de vista, Florex está auditando no solo a a un distribuidor nacional que está ubicado en una zona franca, acá en San José o en Alajuela, sino que estamos auditando a la fábrica para saber si tienen criterios y si están teniendo las prácticas de la parte social, la parte ambiental, y podemos verificar cómo esas materias primas vienen. Esto es algo muy interesante y a mí me gusta mucho traducirlo, estos 2 pilares, al pilar económico, porque siempre tiene un impacto. Entonces, nosotros hemos hecho estudios en Florex donde si a nosotros nos olvidáramos de criterios como si las plantaciones son regenerativas, si hay temas de esclavitud a la hora de recoger esas plantaciones, si el salario es justo a las personas que se les paga por la recolección, si las fábricas tienen criterios sociales y ambientales, si nosotros dejáramos todo eso de lado, como empresa, podríamos tener ahorros de más de un 20% en el costo del producto. Eso quiere decir, y si los que han visto un poquito la parte de administración, que casi que podríamos incrementar un 20% la ganancia de la empresa. Si nada más dijéramos, cierro los ojos, no me importa y compro lo más barato que venga de alguna parte.
Y es un tema muy interesante porque siempre, cuando les toca aplicarlos ya a nivel de industria, de negocios o demás, ustedes se van a dar cuenta que siempre es como una balanza. Entonces, si me voy muy del lado ambiental, el pilar económico normalmente a veces se vuelve más caro. Si me voy mucho del lado social, tengo que considerar cosas. Si me voy solo del lado económico, se me desbalancean los otros pilares. Pero aquí es una decisión que Florex toma desde el corazón de la compañía de decir, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. No podemos irnos nada más por hacer más dinero. Entonces, tomamos la decisión de hacer todas estas auditorías y tenemos criterios para implementarlas y también donde inclusive dejamos de comprarle a ciertos proveedores, aunque tengan el costo más bajo, porque no pueden darnos la transparencia o no pueden cumplir con los criterios que estamos buscando. De ahí pasamos a la parte que es ya la formulación. A nivel de formulación, lo que trabajamos mucho es en la seguridad, con lineamientos de materias primas, que hoy por hoy nosotros tenemos y seguimos 3 listas. Está la lista de la Unión Europea, donde ellos tienen listas de materias primas comprobadas científicamente que generan un daño a las personas, donde ellos las prohíben o están en su proceso de eliminación, también muy seguido por la lista de la EPA de Estados Unidos y de la FDA de Estados Unidos. Y tenemos una interna de Florex donde, ¿qué? Donde nosotros cuando nos vamos dando cuenta o si se detecta una nueva sustancia que puede generar un daño, la eliminamos lo más rápidamente posible. Mucho de esto, ¿cuál es la diferencia? El tiempo de eliminación o qué tan restrictivo es la aplicación de estas sustancias ya a nivel de la Unión Europea o de la EPA o la FDA. También seguimos todos los lineamientos del Ministerio de Salud, solo que todavía hoy el Ministerio de Salud en Costa Rica lamentablemente permite que se utilicen ciertas sustancias que ya han sido comprobadas dañinas para las personas y demás, y están en un proceso tal vez yo digo un poquito más atrás, pero también tienen muy buenos lineamientos en otros lugares. Entonces Florex se maneja bajo sus criterios en formulación y trabajamos mucho también lo que es la peligrosidad de un producto. Entonces no se le vende igual un producto para que alguien lo consuma en un hogar como que se le vende una planta de alimentos donde los que lo van a utilizar son profesionales que ya tienen manejo de químicos peligrosos, saben bien la concentración y que hay toda una industria alrededor del uso del producto. Entonces ahí también nos cuidamos mucho en cómo se va manejando esa parte. De ahí pasamos, y me voy a volver para que puedan ver un poquito la foto de la planta en esta que tenemos acá. Pasamos al proceso de fabricación. Para nosotros, ¿qué es muy importante? No puede haber un producto que sea amigable con la salud de las personas, que tenga responsabilidad social en cuidar lo que está haciendo, y también la parte ambiental, si en su proceso de producción está contaminando. ¿Por qué? Porque los criterios, como decir que el producto es biodegradable, a veces no toma en cuenta el proceso de fabricación. Entonces, para nosotros es muy importante que sea la trazabilidad y la transparencia completa. Nuestra planta tiene muchos criterios ambientales. Fue la primera ecoplanta construida de productos de limpieza en Centroamérica con los criterios que nosotros manejamos. Maneja todo lo que es energías renovables, ahorro y reutilización de aguas llovidas. Tenemos procesos de fabricación guiados por gravedad, por lo cual reducimos muchísimo nuestro impacto a nivel de consumo de energía. Utilización de corrientes de áreas naturales del lugar y muchos otros criterios que sería genial que, aunque esta vez no pudieron ir y conocer, puedan ir y verlo con sus propios ojos para que conozcan todos los diferentes procesos que tiene nuestra planta. Además de que de nuestra planta no sale ningún agua residual a ríos ni demás, por temas de planta de tratamiento que tenemos y reutilización de aguas ya procesadas que tenemos en nuestra planta también. Hay una pregunta, me dicen. Vamos a ver si logro revisarla por acá. Vamos, un segundito. Vamos a ver en el chat. Perfecto. Me preguntan qué métodos de sostenibilidad tenemos a corto y a largo plazo. Un segundo para volver a la presentación. Perfecto. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver. Para Florex, nuestro ideal a largo plazo es lograr en una
sociedad un cambio de la manera en la que se producen y se consumen los productos. Eso si me hablas así a nivel ideológico, genial, que yo diría, qué bonito, ya antes de retirarnos y de que la empresa siga por muchos años más, ver un cambio a nivel industrial, un cambio inclusive a nivel del consumidor, de pensar en por qué es importante cuidar el ambiente, que hoy todavía vi que muchos levantaron la mano cuando hablaron de economía circular, pero eso no es normal cuando uno habla con varias personas. Entonces, ese es un ideal nuestro. Nuestro ideal a corto plazo es lograr completar el círculo de economía circular con la mayor parte de productos que tengamos, que hoy ya les voy a enseñar un poquito de cómo lo estamos haciendo, ya han ido escuchando cómo lo hacemos en los diferentes procesos. Pero eso es como nuestro meta más a corto plazo. De ahí ya se subdividen muchos indicadores que tenemos. Los invito a que puedan revisar el GRI, que es el reporte de sostenibilidad de Florex, está en nuestra página web. Ustedes ahí pueden ir encontrando y ya pueden decir, ok, ¿cuál es la meta de Florex en ahorro de agua? ¿Cuál es la meta de Florex en temas de inclusividad social? ¿Cuál es la meta de Florex en otras que tenemos? Que ya lo pueden ahí abrir y ya se ve más por indicador, pero queremos lograr mucho el tema de la economía circular como una meta ambiental y social para nosotros. Donde les estaba contando, la fábrica, de ahí tenemos un proceso de distribución que hoy todavía es distribución tradicional. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos vehículos que utilizan gasolina o diésel para mover los productos, pero tenemos un indicador que para nosotros es muy importante y es la efectividad de este tipo de entregas. Entonces, tenemos un indicador que lo que dice es cuánto CO2 estamos produciendo por millón de colones vendidos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a seguir creciendo como empresa, pero cada vez tenemos que ser más y más y más efectivos a la hora de operar. De ahí pasamos ya a la parte de comercialización, donde ya les expliqué un poquito. Los productos los dividimos a nivel de industria, a nivel de hogar. Vamos y entendemos bien a nuestro cliente. Voy a usar un ejemplo que me imagino por aquí muchos utilizan. Bueno, el cloro. El cloro es un producto donde hay diferentes concentraciones. Y si alguien me dice a mí que ocupa un cloro al 12% para la casa, a mí hasta que se me pone los pelos de punta porque digo, ¿en dónde van a ocupar un cloro al 12%? Pero a mucha gente le gusta. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja? Bueno, al 12% es una concentración ya para una planta de alimentos, donde tienen equipos de disolución y formas de trasiego. Para una casa no. Entonces, inclusive a veces se restringe la venta de ciertos productos porque sabemos que tal vez el usuario final no es consciente o no tiene la capacidad técnica del manejo de ese producto. Y también nos enfocamos mucho ya a un nivel industrial en cómo trabajar si la empresa tiene una planta de tratamiento, si no tiene una planta de tratamiento, si los desechos se van directo a un río, la concentración de productos que usan, cómo reducir el consumo de productos y cómo ir midiendo los impactos que puede tener cada planta. No es lo mismo hablar del tratamiento de una lavandería de un hospital, hablar de el tratamiento de una lavandería de una planta, por ejemplo, de huevo o de mariscos, por decirlo así. De ahí, lo que nos queda a nosotros después de que la persona usa o consume el producto son los envases. Y les voy a contar un poquito de todo el plan que tenemos en Florex para el tema de resina reciclada. Acá, ustedes pueden ir viendo cómo nosotros tenemos un programa de recolectar envases. Esto funciona bastante ya consolidado en la parte industrial e institucional y estamos empezando con la parte de consumo masivo o personas ya de consumo de hogar. Nosotros tenemos diferentes formas de recolección. Recogemos los envases que entregamos en diferentes instituciones. Entonces, por ejemplo, pueden imaginarse una universidad o un colegio donde ellos usan los diferentes envases. El camión de Florex llega, o un camión de distribución de uno de nuestros distribuidores llega al colegio, entrega los envases y le recibe los envases a la persona que se encarga de la parte de limpieza. De ahí, esos envases regresan con la cadena inversa de logística, llegan a nuestra planta. En nuestra planta tuvimos que diseñar desde cero una máquina de molienda, muele los envases, limpiamos los envases, se convierten en pellets, los secamos como secar café, que es interesantísimo, al sol, y después de eso los reintegramos a nuestros proveedores de envases, logrando esa circularidad donde el residuo que queda a nivel de envases vuelve a reintegrarse como nuevos envases a nuestra cadena de suministro. Y de esta forma logramos envases 100% de resina reciclada
que vamos recolectando. También tenemos los puntos de recolección en tiendas propias de Florex y en tiendas de supermercados con los cuales hacemos diferentes campañas, y esos a veces sí están, a veces no. Todavía no hemos logrado que los tengan un 100% del tiempo. Ahí voy a dar un espacio pequeñito por si tienen alguna pregunta. Sí, tengo Christopher. Hola, hola, buenas tardes, Esteban, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Ok, mi consulta iba por un tema que tocaste anteriormente, que es el tema de estos tres pilares que siempre hablamos cuando nos referimos a responsabilidad social empresarial, como es la parte ambiental, social y económica. Que yo siempre he querido saber, la verdad, muy sinceramente, cómo es que una empresa logra ese equilibrio, ¿no? Porque al final, como vos hablabas, o sea, no me puedo dedicar a un punto sin sacrificar a lo mejor otro concepto, otro punto, porque incluso tocabas el tema de los proveedores. Tuvimos que renunciar a algunos proveedores porque tal vez no se alineaban a los estándares no solo de calidad, sino estándares de sostenibilidad y demás. Entonces me gustaría saber cómo una empresa como Florex logra un equilibrio al menos, ¿no? Hay una frase que es muy interesante, la usa doña Silvia en nuestras reuniones cuando nos reunimos todos los días, y ella nos dice, miren, no hay nada neutro en este mundo. Quiere decir, o buscas y tiene un impacto positivo, o hay otras cosas que tienen un impacto negativo. Y lo más importante acá es entender, primero, que a veces se alinean todos los planetas y una solución que Flores busca tiene un mejor impacto social, un mejor impacto ambiental y un mejor impacto económico. Y entonces ahí no hay mucho que pensar. El ejemplo de lo que hablábamos de las materias primas. Bueno, yo puedo comprar una materia prima que viene de China a $1 el kilo, o puedo comprar una materia que viene de China, pero con toda su trazabilidad, y me cuesta $1.20 el kilo. Entonces ahí no hay mucho balance, es decir, pesa más saber de dónde viene esa materia prima, y qué es lo que hay que hacer, contrarrestar por otro lado con mejores fórmulas, mejores procesos de servicio, mejoras operativas para poder salir a un mercado a pesar de tener una materia prima más costosa, con un producto competitivo a la hora de llegar al mercado. Entonces, existen estas que son muy sencillas. Yo digo, esto es lo más, cuando se alinean los planetas es más bonito porque no hay mucho que pensar. Pero en lo otro hay que ir viendo, ok, la parte, voy a usar un ejemplo de una parte social, dar trabajo en la zona, en los alrededores de la empresa. Entonces, bueno, eso nos limita tal vez en un tema operativo de cantidad de talento que podamos tener, porque entonces la zona es restringida, no es como que yo diga, bueno, contrato de todas las partes del país, entonces hay más talento, pero tal vez en la zona hay menos talento, pero hay un gran impacto a nivel social y ambiental porque las personas viven ahí cerca, pueden ir a almorzar a su casa durante las horas tiempo. Cuando se desplazan hasta caminando, por ejemplo. Ahorita vamos a ver un indicador de por dónde andamos nosotros en esto, pero también se genera economía en la zona donde estamos. Y en la zona de San Ramón fue una zona hoy ya más grande, bueno, ya casi una ciudad grande se podría decir, pero en su momento era un pueblo muy pequeño, donde si había un ingeniero no podía ir a trabajar en ningún lado, tenía que desplazarse hasta San José y demás. Pero entonces yo les diría, más que buscar ese balance perfecto, es decir, aquí sacrifico el pilar A, aquí me muevo más para el pilar B. Miran, ya tenemos muchas iniciativas aquí, recuperemos el pilar A. Y ese es un balance. Cuando a mí me preguntan mucho ya cómo se hace en la práctica, yo les digo, requiere muchísimo más pensamiento. No es tan fácil como decir, baje costos, baje costos, baje costos, baje costos, compre más barato, compre más barato. Pero lo vale la pena porque vas creando un buen impacto, te da reputación corporativa y se van viendo varias cosas, pero muy difícil logras un punto donde están los tres, y ahí hay que revisar también cómo está la empresa en el aspecto económico. Nos hace falta un programa social porque tenemos un nuevo programa de venta de productos y ocupamos una contraparte, cosas de ese estilo. Entonces ahí es donde va la creatividad, la capacidad de resolver problemas, las mejoras operativas para ir contrarrestando una y otra. Es como la parte ya más real. Hay otras cosas que son muy importantes. El camino de la sostenibilidad que cubre estos tres pilares no es la forma más rápida de hacer ganancias, pero sí es la mejor forma porque lo haces de una manera sostenida en el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, un caso muy fácil
de DARE es energías renovables. Bueno, compras paneles solares. Ese mes pagaste, voy a decir un número, $1,000 de electricidad por los paneles, cuando pagabas 10. Pero económicamente no tiene sentido, pero cuando lo pasas a 10 años, empiezas a ver cómo eso te va generando un ahorro y ya no solo una mejora ambiental, sino que es una mejora económica. Igual a nivel social, hablemos por ejemplo de capacitación de personas o temas de campañas de educación sobre la importancia de diferentes aspectos de la industria de limpieza. Tal vez nos cuestan al inicio, pero después de eso logras un cliente, reduces, tienes personal capacitado para que pueda trabajar en la industria y demás. Entonces siempre es una por otra y hay que verlo a largo plazo, a más corto plazo y siempre es bueno tener diferentes palancas para mover y accionar para balancear toda la ecuación como un todo. Y también vale mucho la pena que esto tiene que venir de la parte más arriba de la empresa, porque muchos proyectos de este tipo a veces se quedan ahí pegados en que puede ser que el departamento de sostenibilidad o el de producción tengan muy buenas ideas, pero la gerencia dice que no y ahí murió el proyecto. Entonces, también tenemos esa ventaja de que tenemos la parte de la junta directiva muy alineada con todos estos programas. Espero que ahí, Christopher, haya respondido un poco de la pregunta. Voy a pasar un poco a el pilar social y nuestro compromiso. Me gustaría hablar de 3 acciones que queremos tener muy, muy concretas o muy enfocadas. Generación de empleo y apoyo a la comunidad local. Ese para nosotros es uno muy importante, el fomento de la equidad y la inclusión a nivel de la empresa y el tema del desarrollo personal de los colaboradores. También les voy a enseñar otro programa que nació de los colaboradores mismos, que hemos venido implementando y a mí siempre me gusta mucho poder conversar un poquito de eso. Entonces, a nivel de lo que es 2024, Grupo Florex contaba con 58 personas. Ahí hemos venido ya creciendo bastante rápido y el 78% de estas personas vivían o tenían en menos de 10 kilómetros a la redonda. Esto permite lo que yo les menciono, da mucha estabilidad, da un balance en la parte laboral, donde hoy los que no sé a quién le toca entrar o salir de San José o moverse por estas zonas, pero duras casi 2 o 3 horas al día perdidos en una presa. En cambio, cuando vives cerca del lugar de trabajo, logras hacer otras actividades, mejora tu salud y vas incluyendo más en actividades de la comunidad, vas generando un impacto donde las personas tienen mayor balance y mayor participación en la sociedad, más que estar pegados en una presa. También a nivel de inclusividad en aspectos sociales, pueden ver que vamos buscando llegar a ese balance perfecto, aunque no creo yo que sea tan factible, siempre van a haber números que se mueven y más, pero lo importante es esa intención de seguir supliendo. Como pueden ver, y es algo que nos ha pasado últimamente, a nivel administrativo tenemos muchísima participación y casi un 50-50 de lo que es género femenino y género masculino. En jefaturas y en las gerencias estamos parecidos. En jefaturas tenemos 5 personas, 2 mujeres. A nivel operativo es donde más retos hemos tenido. Y aquí yo les menciono donde esto para mí es muy importante, es la transparencia. Es el decirles, miren, en la parte operativa, en las personas que tenemos en planta, estamos llenos de muchachos y nos ha costado muchísimo. No hemos logrado encontrar la fórmula para ir llegando, pero es un punto que tenemos en mente y que tenemos que ir creciendo y mejorando siempre conforme va pasando los años. Además de eso, este programa, que es un programa muy interesante, este es uno del año pasado, nosotros tenemos lo que es el Día de la Solidaridad. Para esto se los explico y además de eso los invito a que lo copien en donde puedan usarlo porque es un programa muy bonito. Entre las mismas personas, nosotros vamos evaluando las necesidades de cada uno de los colaboradores. Dentro de esas necesidades, nos enfocamos mucho en tema o de educación, vivienda o salud. Y se elige de dentro de los colaboradores una acción específica a hacer ese año. En este caso, y para enfocarnos en un ejemplo práctico del año anterior, elegimos un colaborador que tenía en su familia, él era el jefe de hogar y tenía un adulto mayor con problemas de riñones que ya estaba con diálisis,
vivía en la casa, además de eso sostenía a su esposa y a sus hijos dentro de una misma casa, en una casa de 2 cuartos, y tenía bastante gente viviendo en un espacio muy pequeño, por lo cual se decidió tomar como el Día de la Acción de la Solidaridad el construirle ya un techo grande y un espacio muchísimo más grande para que él pudiera expandir y hacer otro par de cuartos para que todos estuvieran en mejores condiciones, además de que el adulto mayor pudiera recibir los tratamientos en la casa, que era un tema importante, le estaba costando mucho poder llevarlo y traerlo de sus citas médicas. El Día de la Solidaridad no es solo que la empresa pone los recursos, sino que se involucra a todos los colaboradores y ellos van haciendo por departamento a diferentes actividades para ir recogiendo fondos de todas las personas de la empresa. Y de esos fondos, la empresa los toma, los aplica a esto y además de eso se cumple con todo lo demás del proyecto. A veces hay proyectos donde los fondos que recaudan las personas colaboradoras representan el 5 o 10%, hay veces que representan más, pero nunca más del 50% de la obra que se hace en la empresa. Y para nosotros esto es muy importante, ¿por qué? Porque además de el tiempo, la conciencia que crea el estar haciendo una actividad por departamento para el beneficio de otro de los compañeros, también se dona el tiempo y los mismos colaboradores de la empresa son los que van a ayudar a hacer la actividad. Y esto crea una conciencia, une el equipo, se busca que los proveedores sean locales de la comunidad para generar más desarrollo y más empleo en la zona. Entonces es un ejemplo muy específico, me gusta compartirlo porque involucra como todo, desde un apoyo económico, desde un apoyo social, desde la comunidad, desde mejorar la vida de uno de los colaboradores que tenemos. De ahí, después de eso, temas como la parte de riesgos de trabajo y demás, que aún, como se lo menciono, tal vez esto no debería de ser algo para mencionar o presumir, es muy importante en la industria. Todavía lamentablemente se dan muchísimos casos donde las personas no tienen ni sus pólizas, ni temas de la caja, ni nada por el estilo. Además, capacitación continua. Tenemos muchos colaboradores y creemos muchísimo en la capacitación continua. De hecho, un día de esto estaba conversando con el gerente de producción y me decía, mira, tenemos que sacar un producto y tiene que salir mañana en la mañana, entonces que ocupamos gente que venga. Yo le decía, bueno, pero hay que los muchachos nos ayuden con unas horas extra. Y me decía, es que todos los muchachos están estudiando. Entonces, todos salen de trabajar y no tengo ninguno que se me pueda quedar a ayudarme con las horas extra. Y entonces yo digo, uy, tantísimo, ¿qué hacemos? Un dolor de cabeza para nosotros, pero al mismo tiempo un orgullo se siente de saber que estos muchachos cuando ingresaron no tenían ni planes ni de terminar el colegio, ni de pensar en una carrera universitaria, y que hoy todos están trabajando y estudiando para lograr una meta más allá. Entonces, eso para nosotros es muy importante. La educación permite superarse y dejar de ser tareas tal vez tan manuales a pasar a ser otro tipo de tareas que nos van a ayudar a todos al final. Y de ahí también fomentarnos hacia la comunidad, donde aquí me voy a enfocar mucho en un reto que se llama Mi Reto Guardián, donde nosotros ayudamos y promovemos en todo lo que son escuelas para fomentar la educación regenerativa, premiando proyectos sostenibles en diferentes instituciones educativas del país. Entonces, son muchos proyectos, cada uno de los estudiantes presenta algo diferente, se les dona no solo premios para el final del producto, sino ayuda técnica, tiempos de personas de la empresa y demás que vamos trabajando con ellos como un ejemplo de la proyección social. Y ahora el espacio un poco, perdón. Bueno, esta es otra importante que se me estaba yendo. El tema de educación. Florex siempre se ha diferenciado mucho por tener un producto donde tal vez todos antes, y podemos hablar 2008, 2007, nadie tenía el concepto de por qué un producto de limpieza tiene que ser amigable al ambiente, cómo le va a cuidar la salud. Era, yo me cuido la salud lavándome las manos. Nunca era si el jabón de manos me puede generar alergias o tiene un impacto ambiental. Entonces, Florex siempre ha estado mucho por necesidad y por proyección en temas de educación, la importancia. ¿Por qué un jabón de manos tiene que ser un producto biodegradable? Porque tiene que cuidar la salud de las personas. Y esto últimamente se ha venido trasladando
a muchos de los programas que tenemos en educación. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, esto es un pequeño recuadro de universidades que vienen y nos visitan en la planta, donde tenemos desde universidades norteamericanas a universidades aquí en Costa Rica, públicas, privadas, colegios. Hemos atendido hasta grupos de niños de cuarto grado de la escuela que vienen y tienen ideas súper interesantes. Entonces, es una proyección de educación como uno de nuestros puntos que la empresa ha trabajado por muchos años, poder educar a las diferentes personas en la importancia de por qué este modelo de producción funciona, en la importancia de por qué la comunidad y lo que está cerca de la empresa tiene que estar bien, al igual que el resto de los clientes. Entonces, todo eso es lo que hemos venido trabajando. De ahí, me gustaría hacer una pausa y abrir a otras preguntas. Por ahí podemos, pues si quieren, conversar un poquito más de las certificaciones o demás, pero me gustaría abrirles un espacio para escucharlos y no extenderme muchísimo más. Voy a dejar de compartir un segundo para ver si me aparece alguna mano levantada o alguna pregunta. No veo ninguna pregunta. Yo no soy tan buen profesor. Alguna tienen que tener. Si no, por el chat nos pueden escribir. Y espero que todavía estén despiertos y no los haya dormido a todos por ahí. Sí, por aquí tengo Flor. Hola, buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Sí. Usted al principio dijo que tienen personas con discapacidad trabajando para la empresa. Ok, ¿qué cambios ha hecho la empresa para poder adaptarse para estas personas o desde un principio ya tenían lo necesario para emplearlas? Eso es una pregunta muy buena, Flor, y la respuesta para mí es, hay cosas que ya están desde un inicio, pero hay personas que ocupan ciertos requerimientos más puntuales y te voy a hablar de dos casos específicos. Personas, por ejemplo, mudas. ¿Qué quiere decir? Ok, tienes protocolos de seguridad que una persona tiene que seguir. Un tema tan sencillo como, por ejemplo, decir, si hay una emergencia y la forma de alarma es una bocina o algo así, ¿cómo la persona que es sordomuda se va a dar cuenta de la emergencia? Entonces, temas de luces, de las máquinas, de cómo operan, de que no solo hay que pensar en el que la persona va a escuchar la máquina funcionando y no va a cometer un error, de que solo va a escuchar la alarma de incendio, sino que no, tiene que haber alguien específico. Ese tipo de cosas se tienen mucho en empresas que van estructurándose a nivel de seguridad laboral. Pero tenemos otro, por ejemplo, tenemos uno de los muchachos que hoy está en producción, que él tiene una discapacidad cognitiva. Entonces, para una discapacidad cognitiva se ocupan otro montón de cosas, como por ejemplo un tutor dentro de la empresa. Entonces, él es completamente capaz de hacer un trabajo al mismo estándar o inclusive mejor de capacidad, pero si tiene una pregunta no la va a hacer porque se pone súper nervioso o hay que repasar y con él 5 o 6 veces un lineamiento de la empresa, un reglamento, y eso no hay una forma de prepararse específicamente. Entonces, se va viendo mucho de persona en persona cuando son temas más puntuales o ya cuando, por ejemplo, como te decía, un tema donde dices, bueno, un tema de sordera o un tema de que la persona no puede comunicarse, ¿cómo lo trabajas a través de lineamientos, políticas e integración de la persona en la comunidad, en la empresa? Entonces, eso es como un caso muy específico. Yo les diría que desde mi experiencia, una persona cuando carece de algo tiene algo mucho mejor. Y les voy a dar un ejemplo. Una persona con una discapacidad auditiva normalmente tiene una capacidad de concentración increíble que supera cualquiera persona, cualquier otra persona. Entonces, si uno logra acomodar este tipo de discapacidad,
logras encontrar a alguien que va a ser mejor que cualquier otra persona en ese puesto. Entonces, mucho es ir entendiendo y trabajando en cómo ajusto yo un proceso para sacar lo mejor de esa persona. Eso es lo que les diría. Siempre piensen en que donde algo carece hay algo que mejora. Y es una forma en la que puedes ir viendo y mejorando ese tipo de cosas. Y tal vez otro ejemplo que nos ha pasado es en un contrato que tuvimos hace unos años, una persona sordomuda trabajando en la empresa de limpieza en una institución pública, porque ya no era ni siquiera que yo podía gestionarlo, sino que tenía que ir a decirle a un cliente cómo gestionarlo. Y fue la persona que nos duró todos los casi 10 años de contrato con las mejores indicaciones de satisfacción a nivel de servicio al cliente. Y lo único que ocupábamos era otra persona que tuvimos que conseguir que pudiera traducir. Entonces era la persona más aplicada, más de todo, nada más había que ajustarse un poquito y lo fuimos trabajando. Pero eso así en muchos otros casos diferentes. Igual puedes tener una persona que haya perdido alguna extremidad o otras cosas que tienes que ir ajustando, pero siempre logras algo más bueno como una contrapeso. Muchas gracias Sí, por la respuesta. con gusto. Tengo otra pregunta de Kaylin, que dice, de mi parte, me gustaría saber qué dificultades han tenido en el proceso. Todas y más. Aquí nos reímos y todo, decimos, cuando teníamos más pelo y menos estrés, vamos trabajando. Vean, esto no es un proceso sencillo. Sencillo es hacer lo mismo de siempre. Sencillo es decir, bajen costos. Sencillo es decir, no le paguen a la gente. Sencillo es, no piensen eso. Después vamos a ver qué o que alguien más se encargue de ese problema. Eso es sencillo porque lo único que estás haciendo es quitándote un problema de encima. No te toca ni pensar, ni desarrollar, ni generar una nueva solución. Entonces, yo también, y ahí me disculpan la expresión, yo le digo, esto va a ocupar horas jupa. Hay que darle pensamiento, pero tiene que funcionar. Entonces, dificultades siempre hay, pero yo les diría, vean más como una oportunidad de ganar algo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo lo hace, entonces también te da una ventaja competitiva sobre otras empresas y sobre otras compañías. Y cuando la gente empieza a tratar de replicarlo, se dan cuenta de lo complejo que esto no es nada más escribirlo en un papel y ponerlo en un anuncio, sino que tiene muchísimas otras connotaciones. Y desde el otro punto que les puedo decir es que es la única opción. Entonces, cuando uno piensa en empresas que tienen programas de responsabilidad social, programas de responsabilidad ambiental, son empresas que cuando se lo toman en serio han realmente entendido para dónde vamos. Les voy a dar un ejemplo de qué me sirve a mí ser la empresa que más vende jabón lavaplatos si yo no tengo a nadie quien vendérselo, porque todas mis personas están enfermas o todas las personas de Costa Rica ya no pueden comprar, ya no hay agua limpia para lavar los platos porque ensuciaron todos los ríos. Me explico, y esto tal vez es como un escenario súper oscuro y demás, pero es un escenario al que podríamos llegar si la sociedad no cambia y empieza a pensar en este tipo de cosas. Entonces, hay una frase que don Carlos nos dejó muy marcada y dice, no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, no puede haber una empresa que genere temas económicos por sobre la sociedad. Y las dificultades van a estar. Igual vas a tener dificultades si decides solo bajar costos, igual vas a tener dificultades si no te importa el ambiente. Lo importante aquí es que el trabajo vale la pena y que hay que ir balanceando esos tres pilares para que ninguno se te vaya por encima del otro y dejemos algo botado. Tal vez ahí tengo para cerrar a las 3. Bueno, Kaylin, otra pregunta por aquí. ¿Qué recomendación le darías a una empresa pequeña que quiere iniciar este proceso? ¿Por dónde se empieza? Se empieza por medir. Entonces, no hay nada que puedas mejorar si no sabes dónde estás. Entonces, siempre mi consejo a una empresa que va a empezar en esto, pequeña, mediana, grande, una empresa transnacional, tienes que saber dónde estás. Y eso, saber dónde estás, empieza por, ¿cuánto estás consumiendo de papel? Haciendo facturas, cuánto es tu factura eléctrica, tu personal, sean 1 o 2, de dónde vienen, en qué situación están, son personas que tienen dónde vivir dignamente, son personas que han estudiado, que no han estudiado, y empiezas por medir.
Y mi otro consejo es, no hay que comerse todo el pastel de una sola vez. Elige situaciones que estén cerca de lo que tu empresa tiene que hacer y trabaja ahí. Hay mucho por qué trabajar, hay muchas cosas por las cuales mejorar. Entonces, ¿qué les diría yo? Voy a usar un ejemplo. Si ustedes tienen una empresa de alimentos, trabaja en la parte de nutrición, trabaja en esto. Si tienes una empresa de construcción, trabaja en la parte de vivienda. No empieces a trabajar en temas muy largos de tu área, porque es donde realmente lo que ustedes vayan trabajando no solo les va a dar una no solo les va a dar un beneficio social, sino que también les va a dar un beneficio empresarial. Es como que yo te diga que tienes una empresa que trabaja en pesca artesanal y vas a ir a sembrar árboles a otro lado. Puedes trabajar en la limpieza de la playa y eso mismo te va a dar una mejora en tu propio ambiente donde trabajas y ahí empiezas a expandirte y ojalá tengan tanta expansión que algún día lleguen a hacer la siembra de árboles en el Valle Central. Pero muchas veces yo les diría, empiecen por algo cerca, algo que ustedes puedan ver un impacto, un beneficio, que su misma comunidad los vea. Vean qué interesante. Esta empresa de pesca artesanal está trabajando en la limpieza de la playa y eso nos da más turismo, mejor temas medioambientales y lo ves ahí más cerca. Entonces mis dos consejos serían, empiecen por medir, no se puede mejorar, después eligen una de las áreas que quieren mejorar y se enfocan hasta que puedan ir avanzando y después de eso ya va a ser muy fácil trasladarlo a otra de las áreas que está cerca. Con eso, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, tenemos 21 personas aquí. Tengo a Sarita, entonces son 20 y espero hay 20 compras nuevas, por lo menos que se busquen en el producto, ¿no? Los invito a que ya para cerrar, para que conozcan Florex. En Florex tenemos muchísimos productos de limpieza y nos dedicamos tanto a la limpieza industrial institucional como de hogar y nos pueden encontrar en diferentes tiendas del país. Y realmente los invito a que se acerquen a la planta, a que vengan a comprobar todo lo que yo les estoy diciendo, para que ustedes puedan ir y decirme después qué sí es cierto y qué no es cierto, que es algo muy importante también. Cuestionen en estos temas la veracidad de los datos que muchas empresas dan y cuando ustedes encuentran algo oculto empiecen a dudar un poquito, porque las empresas que están haciendo esto tienen mucha transparencia a nivel de todo su proceso. Ahí les agradezco mucho la atención y me disculpan que me pasé 2 minutos de las 3 de la tarde. Muchas gracias, Esteban y Sarita, por el tiempo, por la explicación y por darnos también de alguna forma la oportunidad de conocer un poco más sobre Florex. Y también yo considero que para los chicos es muy valioso el tema de poder, digamos, las cosas que hemos visto en el curso un poco teóricas, aunque sí hemos visto algunos estudios de caso, pues ya ejemplificados o aterrizados, ¿verdad? Una empresa real costarricense y una empresa que, bueno, yo conozco Flores desde hace varios años, como desde el 2017. De hecho, una vez tuve un estudiante que hizo práctica profesional con ustedes del Campus Liberia. Lo que pasa es que él vive, no sé ahorita, yo perdí un poco de contacto, pero él era de San Ramón. Entonces él hizo la práctica con ustedes. Entonces, básicamente desde ahí empecé a conocer la empresa y la he ido pues conociendo y algunas veces he revisado incluso sus informes de sostenibilidad y por eso también la elegimos, ¿verdad? Porque sabemos que es una empresa que hace o que tiene muchas acciones relacionadas a este tema de responsabilidad social, que es también un tema que es importante que las empresas lo trabajen y también que se puedan ir incorporando. Entonces, les agradezco muchísimo por el tiempo, por la explicación y yo sé que para los chicos es un insumo muy valioso. Así que muchísimas gracias. Bueno, un gusto haberlos conocido. Y de parte de Florex, como dijo Sarita, los invitamos y esperemos que pronto lleguen a la planta. Hasta luego, que tengan una feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Luego.